También pueden colocarlas en el celular, pero yo no sé por qué no funciona, muchachos. No, no lo logré. Meet. Bueno, aquí ya pueden ver mi pantalla. Sí, la pantalla sí, la presentación no. Ahora sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre vía aérea. Vamos a hablar sobre anatomía de la vía aérea, diferencias anatómicas entre los niños y los adultos. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la vía aérea superior. Vamos a mirar sobre la evaluación de la vía aérea en pediatría y el manejo de la vía aérea normal. En cuanto a la anatomía de la vía aérea superior, arrancamos diciendo que la vía aérea se compone de boca, nariz, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe y laringe. Está compuesta la parte de la boca principalmente por la lengua y por los dientes. La boca a nivel anterior va a limitar con los labios, en su límite superior con el paladar duro y el paladar blando, en su límite inferior con el piso de la lengua, en el límite posterior con la orofaringe. La lengua es muy importante ya que de ella va a depender una vía aérea permeable. La nariz se compone de un vestíbulo en la parte anterior que se extiende desde las narinas hasta las coanas. Limita anteriormente con las narinas y posterior con la nasofaringe y está separada de la cavidad oral gracias al paladar. Dentro de la nariz vamos a encontrar los cornetes, que son 3 pliegues de tejido que se van a proyectar desde las paredes laterales al tabique. Tenemos el cornete superior, medio e inferior, y debajo de cada cornete vamos a tener un espacio estrecho al que vamos a denominar meato. A esos meatos nasales van a drenar los sistemas de drenaje, como en el meato superior, que va a estar el seno esfenoidal y las setillas etmoidales posteriores, al meato medio, en donde va a drenar los senos maxilar, frontal y etmoidal anterior, y el meato inferior, en donde va a drenar la glándula lacrimal. La irrigación de la parte de la nariz está dada por los plexos vasculares de Kieselbach y Woodruff, y estos a su vez están formados por la anastomosis de las arterias. A nivel del plexo de Kieselbach, por las arterias etmoidales, anterior y posterior, la esfenopalatina, la palatina mayor y la rama septal de la arteria labial superior, y a nivel del plexo de Woodruff está la arteria esfenopalatina y la arteria palatina mayor. Importante saber que la mayoría de los casos de epistaxis se producen por sangrados del plexo de Kieselbach en un 90% de los casos, y un 10% son posteriores. En cuanto a la faringe, es un embudo muscular que se extiende de las aberturas nasales posteriores a la laringe. Tenemos tres porciones a nivel de la faringe: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es distal a las aberturas nasales posteriores y superior al paladar blando, y recibe los conductos otofaringeos, alberga también a la amígdala faringe. La orofaringe está entre el espacio entre el margen posterior del paladar blando y la epiglotis, y la laringofaringe es posterior a la laringe desde el margen superior de la epiglotis al margen inferior del cartílago cricoides. En cuanto a la laringe, esa estructura pues es la más importante, digamos, en cuanto a vía aérea. La laringe es una cámara cartilaginosa de casi 4 centímetros de largo,
La función primaria es alejar la comida y bebida fuera de las vías respiratorias y como función adicional, gracias a la evolución, tenemos la fonación. Estructuralmente está compuesta de 11 cartílagos, 3 que son solitarios y 4 que vienen en pares. Entonces tenemos solitarios el cartílago epiglótico, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y dentro de los pares ya tenemos a los aritenoides, tenemos los cuneiformes, los triticios y los corniculados. Hablando del cartílago epiglótico, tiene una forma de hoja, se une su cara anterior al cartílago tiroides y en el margen superior de la epiglotis va a estar detrás de la parte faríngea de la lengua. La mitad inferior de la superficie posterior de la epiglotis se va a levantar ligeramente y va a formar el trabéculo epiglótico. Aquí lo vemos en esta imagen, la función de la epiglotis, que nos permite pues, coordinar, digamos, las respuestas cuando deglutimos y respiramos. En reposo ya permanece en sentido vertical y durante la deglución los músculos de la laringe la van a jalar hacia arriba y los de la lengua hacia abajo, de tal forma que se cierran las vías respiratorias y se dirige el bolo alimenticio hacia el esófago. El cartílago cricoides es una estructura cerrada, rodea completamente la vía aérea y tiene una forma de anillo en sello. La lámina del cartílago cricoides es ancha, posterior a las vías aéreas, y el arco del cartílago cricoides es más estrecho anteriormente. Por la parte inferior del cartílago cricoides se va a encontrar la parte más estrecha de la vía aérea de los niños, aunque esto, digamos, se ha revelado. Cuando se hicieron estudios inicialmente anatómicos, se hicieron en cadáveres, entonces se había medido, digamos, solamente esa distancia, pero cuando se valoraron ya en vivo con resonancia y con broncoscopia, se dieron cuenta que los tejidos, en realidad, al igual que en los adultos, la glotis era el punto más estrecho de la vía aérea de los niños. Sin embargo, por la elasticidad y extensibilidad de los tejidos, sigue siendo funcionalmente este es el espacio más estrecho de la vía aérea de los niños. El cartílago tiroides tiene una estructura en forma de herradura. En su parte anterior van a converger dos láminas y en su parte posterior va a quedar abierta. Anatómicamente, pues a nivel anterior vamos a tener la escotadura laringea y la escotadura tiroidea superior. En cuanto a los cartílagos laringeos que vienen en pares, tenemos a los cartílagos aritenoides, que tienen una estructura piramidal, tienen 3 rebordes, uno donde va la apófisis muscular, otro donde está la apófisis bucal y la parte superior que digamos que es la base en donde se asienta el cartílago cornicular. Luego siguen los cartílagos cuneiformes que tienen forma de palo de golf, son cónicos y estos están suspendidos en la membrana fibroelástica de la laringe. También tenemos los cartílagos triticios, que son más pequeños y están en el borde lateral de la membrana tiroidea. Aquí tenemos los cartílagos. A ver, les muestro, ¿dónde está el ratoncito? Les voy a señalar aquí. Entonces aquí tenemos el hueso oioides. Perdón, aquí ustedes no lo están viendo, pero allá sí. Aquí tenemos el cartílago tiroideo. Aquí tenemos los cartílagos triticios, los corniculados que están por encima de los aritenoides y los cuneiformes. Los ligamentos extrínsecos de la laringe son importantes porque van a unir a la laringe entre sí y van a formar un sistema de suspensión para la vía aérea superior. Los principales tenemos la membrana tiroidea, la membrana el ligamento cricotiroideo y el ligamento cricotraqueal. La membrana tiroidea suspende la laringe del hueso oioides por encima de ella. El ligamento cricotiroideo va a suspender el cartílago cricoides del cartílago tiroides y es el lugar en donde van a hacer los procedimientos de traqueotomía. Y está el ligamento cricotraqueal que suspende la tráquea del cartílago cricoides.
En cuanto a los ligamentos intrínsecos, entonces estos se van a encontrar dentro de la laringe y van a unir a los cartílagos entre sí. Incluyen a los ligamentos de las cuerdas vocales y de los pliegues vestibulares, también llamadas cuerdas falsas. En la pared interior de la laringe, entonces, tenemos a los pliegues vestibulares superiores que van desde el cartílago tiroides hasta el aritenoides y están soportados por los ligamentos vestibulares. Ellos tienen una función importante cuando deglutimos porque son los encargados de cerrar la laringe. Los pliegues vocales inferiores ya son las cuerdas vocales reales y van a contener los ligamentos vocales. Estos son los que van a producir el sonido cuando el aire pasa entre ellas y ellas vibran. Y también es importante considerar el espacio de la glotis, que es el espacio que existe entre las cuerdas vocales, que es el lugar en donde, digamos, es nuestro objetivo ver en el momento de valorar la vía aérea en la laringoscopia. Entonces aquí vemos la imagen, entonces allí se ve la epiglotis, cómo se vería, digamos, cuando hacen fibrobroncoscopia, y digamos que es la imagen que desearíamos ver nosotros a la hora de intubar. La glotis, que es el espacio entre las cuerdas vocales, los pliegues vestibulares, la tráquea más hacia el fondo y los cartílagos corniculados y aritenoideos por debajo. En cuanto a los músculos de la laringe, entonces tenemos músculos extrínsecos y intrínsecos. Los músculos extrínsecos incluyen el músculo homoioideo y el tiroideo. Ellos van a conectar a la laringe con el hueso oioides y la van a elevar durante la deglución. Y en cuanto a los músculos intrínsecos, ellos van a controlar las cuerdas vocales a través de los momentos de rotación de los cartílagos aritenoideos. Entonces, dentro de estos tenemos a los cricoaritenoideos laterales y los posteriores. Entonces, cuando hay movimiento de los cricoaritenoideos laterales y se produce la aducción, entonces la laringe se cierra. Y cuando hay abducción de los cricotiroideos posteriores, entonces ahí va a haber apertura de la vía aérea. En cuanto a la irrigación, entonces la irrigación va a estar dada por las ramas laringeas de las arterias tiroideas superiores e inferiores. Tenemos la laringea superior, inferior y la posterior. En cuanto a la inervación, va a estar dada por las ramas del nervio vago, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente. A su vez, el nervio laríngeo superior se va a dividir en dos ramas, una interna y otra externa. La interna va a proporcionar inervación sensorial a la porción supraglótica y la rama externa va a dar la inervación motora al músculo cricotiroideo. El nervio laríngeo recurrente, por su parte, va a conferirle la inervación sensorial a la laringe subglótica y de la inervación motora del resto de los músculos de la laringe. Aquí tenemos la tráquea. La tráquea también hay que considerarla porque en niños el diámetro es menor y es más pequeño, más corto. La tráquea es un tubo de composición cartilaginosa que va desde el cartílago cricoides hasta la carina. Digamos que en adultos, en inspiración alcanza una altura de C4 y en total inspiración llega a C6. La longitud y el diámetro de la tráquea van a variar con la edad. En neonatos, entonces la longitud es de 3 centímetros solamente y el diámetro es de 6 milímetros. En niños más grandes, la longitud es de 7 a 10 y el diámetro es de 10 milímetros. Y en los adultos ya 15 centímetros y diámetro de 13 a 22. Se compone de 16 a 20 cartílagos que tienen una forma de C y que están unidas por una membrana traqueal y sostenidas por el músculo traqueal. En cuanto a la función de la laringe, entonces va a tener diferentes movimientos de acuerdo, digamos, al ciclo respiratorio en que nos encontremos. Entonces, en el caso de la inspiración, entonces hay un aumento de la presión intratorácica negativa, hay una tracción de la laringe y hay un aumento de la distancia entre los pliegues ariepiglóticos y los vestibulares. Esa contracción de los músculos laringeos, el movimiento lateral de los aritenoides, va a generar separación de esos pliegues y eso va a permitir que haya una entrada laringea, pues un mayor paso de aire por la vía aérea.
Y cuando ya estamos en la expiración, la laringe va a volver a un reposo y va a haber acortamiento longitudinal de la distancia entre esos pliegues, de tal forma que se cierra. El cierre glótico durante la aspiración forzada es un cierre laringio voluntario y que fisiológicamente se parece mucho al laringoespasmo. En este se va a producir contracción de los músculos laringeos y también una reducción de la distancia interaritenoidea. Se describen movimientos de balanceo anterior y medial de los aritenoides, de tal forma que los pliegues vocales, vestibulares y arieteglóticos se van a juntar entre sí. Va a haber un acortamiento longitudinal de la laringe que va a reducir el espacio del área ariepiglótica, vestibular y los pliegues vocales. Y también se van a generar contracciones del músculo tiroideo, que va a generar todavía un mayor cierre por elevación de la cápsula ioidea y del cartílago tiroides. En el laringoespasmo va a haber acompañado a este proceso un esfuerzo inspiratorio que va a separar longitudinalmente los pliegues vocales de los vestibulares, pero no va a haber contracción específica de los músculos, ni del músculo tiroideo, ni del tiroideo. Entonces la posición entre los pliegues ariepilóticos y los tiroideos es mínima. Y entonces durante un laringoespasmo leve, la parte superior de la laringe quedaría parcialmente abierta por este mecanismo. Y se generaría a la auscultación un estriado inspiratorio agudo. Entonces, en cuanto a las principales diferencias anatómicas que tenemos entre los niños y los adultos en cuanto a vía aérea, tenemos que los niños tienen una occipución más prominente, las fosas nasales son más estrechas, la lengua es mucho más grande, ocupa mucho más espacio en la orofaringe, la laringe es más cefálica, la epiglotis es angosta, es larga, flexible y angulada, y en general la tráquea va a tener menos diámetro y longitud. Entonces, en cuanto a la occipución más prominente, como lo vemos en la imagen, al tener ellos esa occipución más grande, pues eso hace que la cabeza se fleje más y eso generará más obstrucción a la vía aérea. Esta combinación pues genera más dificultad para la laringoscopia porque va a haber una desalineamiento, o sea, no se van a generar alineamiento de los ejes, tanto oral, laringio y traqueal. Se pueden utilizar diversas maniobras para, digamos, mejorar esta posición. En los niños, más o menos hasta los 5 meses, se utiliza esa estrategia de colocar esa toalla por debajo, y luego cuando ya van creciendo ya se colocaría la toalla por debajo de la cabeza para nivelar los ejes. Pero en niños pequeñitos la toalla iría por debajo de la espaldita. En cuanto a la epiglotis, es estrecha en el lactante, tiene una forma de omega y es angulada respecto al eje de la tráquea. Por eso cuando manejamos, digamos, la vía aérea en niños, la hoja del laringoscopio debería en realidad ser recta, porque nos va a ayudar a desplazar mejor la epiglotis y visualizar mejor la glotis. Aquí tenemos la laringe, que comparativamente con el adulto está en una posición más cefálica. Entonces, en niños se va a encontrar a nivel de C4 y en adultos la vamos a encontrar a nivel de C6, mucho más abajo. Entonces, eso condiciona que los niños tengan algo que llamamos una laringe más anterior, que incluso si ustedes ven los neonatos, algunos neonatos solamente con abrir la boca ya se les ve la laringe ahí. Aquí vamos a hablar sobre la porción más estrecha de la vía aérea, como les expliqué, lo de la porción cricoidea, que funcionalmente representaría el punto más estrecho en niños, pero pues que ya se sabe que realmente el punto va a ser siempre la glotis. Anatómicamente por área sería la glotis en personas vivas, pero funcionalmente en niños el punto más estrecho siempre va a ser cricoides. A partir de los 2 años se va a producir un crecimiento lineal de la región subglótica, y de tal forma que más o menos alrededor de los 10, 12 años se va a alcanzar los tamaños del adulto. Es importante saber entonces que esa tráquea es más estrecha, porque entonces cuando hay condiciones de edema de la mucosa traqueal,
eso va a generar un declive importante en el área transversal y en el flujo de aire en el niño, por sus diámetros traqueales mucho más reducidos. La tráquea también es más corta en niños que en adultos, como expliqué ya las medidas, pues de acuerdo a lo que hablamos. Y el riesgo de colocar realmente un tubo endotraqueal, pues es en un bronquio, en el bronquio superior derecho, es mayor en niños que en adultos, teniendo en cuenta eso, y que al colocar el tubo, y si no lo fijamos bien, pues que se extube fácilmente también, porque precisamente la tráquea es muy corta. También debemos tener en cuenta los tejidos adenoideos, digamos, de la boca, que pueden, a cierta edad, por ser tan hipertróficos, pues generarnos obstrucción también de la vía aérea, sobre todo en los niños entre 7 a 8 años, en donde este tejido es mucho más grande. También pueden interferir al predisponer por sangrado y por trauma. Otras diferencias importantes es la presencia de dientes temporales flojos. Pues obviamente cuando hacemos laringoscopia hay que tener cuidado con los dientes de todo el mundo, tanto adultos como niños, pero en los niños es más fácil que dañemos de que los dientes que están flojos se desprendan y eso se aspire. Entonces, tener cuidado con los dientes de los niños. También tenemos que hablar de algunos aspectos fisiológicos del sistema respiratorio en los niños. Uno es que la respiración nasal es obligada hasta más o menos los 3 meses. También hay que hablar sobre la distensibilidad de la vía aérea en cuanto a las presiones y la capacidad de mantener el trabajo respiratorio ante condiciones de estrés. Entonces, cuanto a la respiración nasal obligada en los lactantes, hasta los 3 meses, la lengua va a descansar contra el techo de la boca y eso va a provocar una obstrucción aérea oral. También pues no hay madurez en la coordinación entre el esfuerzo respiratorio y entre la deglución. Y esa capacidad va a ir mejorando a medida que el niño crece. Además, a medida que el niño crece, la laringe ya se va a ir ubicando, se va a ir agrandando y se va a ir ubicando más caudalmente en el cuello a medida que crece la columna cervical. Más o menos esto sucede en el niño hasta los 3 meses y a partir de allí ya los niños en un porcentaje considerable ya pueden empezar a respirar por la boca, cambiar de ese mecanismo de la nariz a la boca. Entonces, esto ocurre entre el 8% de los recién nacidos pretérminos de 31 a 32 semanas, en el 28% de los pretérminos tardíos y en el 40% de los atérminos a los 3 meses ya deberían estar haciendo ese mecanismo de cambio de la nariz a la respiración de boca. En cuanto a la fisiología de la vía aérea superior, pues debemos saber que la laringe, tráquea y bronquios de los lactantes se deforman fácilmente con las fuerzas de distensión o compresión. Que la tráquea a nivel intratorácico versus la tráquea extratorácica, ella va a estar sujeta a diferentes presiones. Entonces, a nivel cuando se da la expiración, entonces hay una presión intratorácica negativa, pero cuando se da la inspiración, esta presión se pone todavía más negativa. Y eso hace que se dilaten y se estiren la tráquea y los bronquios intratorácicos. Cuando hay obstrucción a nivel de la vía aérea extratorácica superior, como en los casos de epiglotitis, laringotraqueitis, cuando hay obstrucciones por cuerpo extraño, entonces esto genera aumento de las presiones negativas y va a generar un esfuerzo inspiratorio excesivo. A su vez, eso va a llevar a un colapso de la vía aérea por debajo de ese nivel de estrechez y se va a producir un estridor inspiratorio. A diferencia de la obstrucción en la vía aérea superior, si se genera esa obstrucción, pero a nivel de la tráquea intratorácica o a nivel de los grandes bronquios, el estridor, pues la vía aérea también va a colapsar, pero el estridor va a ser continuo.
Cuando hay obstrucción de la vía aérea inferior a nivel periférico, como en los casos de asma o de bronquiolitis, entonces se va a producir un colapso intratorácico y bronquial significativo durante la expiración. Se van a generar fases expiratorias prolongadas y a nivel del examen físico observaríamos sibilancias y atrapamiento de aire. También debemos saber que en el neonato y en el lactante la ventilación es menos efectiva. ¿Por qué? Pues porque los recién nacidos cuentan con menos alvéolos, nacen más o menos con 25 a 150 millones comparados con los 400 millones, 800 millones del adulto. Y estos son menos estables por la presencia o no de surfactante, dependiendo si son a término o pretérmino. Entonces eso les condiciona a que tengan una reducción de la sensibilidad pulmonar. Sin embargo, la tasa de consumo de oxígeno en los niños es muchísimo más alta que en la de los adultos. Entonces, casi el doble, entre 6 a 8 en los neonatos y lactantes, y en adultos de 3 a 4 mililitros de kilogramo minuto. Por lo tanto, eso va a condicionar que el niño respire con un menor volumen tidal y a una mayor frecuencia. En cuanto al árbol tráqueo-bronquial, como les decía, la diferencia del calibre respecto al adulto genera mucho mayor resistencia frente al paso del aire. Eso hace que el flujo sea más turbulento incluso durante respiraciones normales. Además, la mucosa está muy vascularizada, entonces es más propensa a inflamarse cuando uno la manipula. Entonces, ante un mínimo grado de edema, el acúmulo de secreciones o broncoespasmo pueden aumentar de forma exponencial la resistencia que se tiene al paso del aire, y eso puede conducir a que se obstruya la vía aérea de forma rápida. Entonces, en la imagen ustedes ven ese edema. Aquí lo vemos. Entonces, cuando hay aumento de 1 mililitro de edema en un niño, hay una reducción del área de superficie, digamos, de la tráquea de un 75% comparado con la pérdida de un adulto, que sería más o menos un 44%, y un aumento muchísimo mayor de la resistencia, más o menos 16 veces más en el niño que en el adulto, que es 3 veces más. Listo. Vamos a hablar entonces también de que los neonatos, las costillas son más horizontales, y eso va a disminuir la expansión torácica. Y la respiración y el mantenimiento de la capacidad pulmonar van a depender mucho entonces de los músculos, tanto el diafragma como los músculos intercostales. Sin embargo, la musculatura de estos músculos es baja en miofibrilas tipo 1, que son los que nos permiten los movimientos repetitivos. Entonces, cuando hay esta disminución de la cantidad de miofibrillas, cualquier condición que conlleve aumento del trabajo respiratorio, pues va a poder causarles fatiga muscular y fracaso respiratorio más fácil. Aquí tenemos en esta tablita la relación el nivel, pues, de porcentaje de fibras tipo 1 en pretérminos, términos y mayores de 2 años. Entonces, si ustedes ven, la relación es mucho menor. Entonces, los pretérminos tienen poquitas, ya van aumentando un 30%, en términos 50%, y ya aumentan superior al 60% cuando estamos ya mayor a 2 años. Entonces, todo lo que les conté va a generar al final que la eficacia de la ventilación en el niño sea menor en comparación con la del adulto. Van a tener menores capacidades funcionales, que van a conllevar a menor reserva en apnea, y en caso de que haya apnea o ventilación alveolar inadecuada, ellos van a presentar hipoxemia con mucha más rapidez. Además, también tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos procesos de sedación, también hacemos que disminuya, digamos, el flujo de aire gracias a la pérdida del tono de las estructuras faríngeas. Entonces, eso es para tener en cuenta, y que gracias a las maniobras de permeabilización, pues eso se puede mejorar un poquito. La evaluación de la vía aérea va a empezar pues con una historia clínica completa.
en donde debemos valorar si hay presencia o no de anomalías que pudiesen supeditar, por ejemplo, que el niño haga infecciones de tracto respiratorio superior, que eso, pues, digamos, nos alertaría que hayan alteraciones anatómicas de la vía aérea. Eh, Ronquidos, si el niño presenta ronquidos, respiración ruidosa o si es obeso, también nos podría generar vectores de vía aérea difícil. Tos, si tiene el niño tos crónica, ya sea metálica, productiva, súbita, que nos pudiese decir que hay un proceso a nivel, pues, de la parte laringea que puede estar alterado. Historia de Krups, estridor inspiratorio, que el niño esté disfónico, que use broncodilatadores, que tenga historia de cuerpo extraño, antecedente de problemas anestésicos, atopía. Debemos valorar también si hay historia o no de síndromes congénitos que se puedan asociar, digamos, a alteraciones de la vía anatómica y a una vía aérea más difícil, y prematuridad. Al examen físico debemos valorar el aspecto general del niño, sus expresiones faciales, si hay aleteo nasal, si el niño respira por la boca, cuál es el color de las mucosas, si hay presencia o ausencia de retracciones, si hay frecuencia respiratoria aumentada, presencia de ausencia de cambios de voz, apertura del tamaño de la boca, qué tan grande es la lengua en relación con otras estructuras, cómo es el paladar, cómo es la mandíbula, eh, lo que les dije de los ruidos respiratorios, cómo está la fase respiratoria del niño y cómo están los niveles de saturación. Y la microtia, porque la microtia bilateral se asocia con hipoplasia mandibular. Entonces, habría que valorar ese aspecto en esos niños. Entonces, dentro de los síndromes congénitos que pudiesen existir asociados con alteraciones de la vía aérea, entonces tenemos la condroplasia, que pudiese generar hipoplasia de la zona de la nariz y de la boca, pudiese generar también macroglosia en el síndrome de Behçet-Wiedemann, también, por ejemplo, en el hipotiroidismo congénito, que hay también lenguas grandes. A nivel del examen físico también tenemos que valorar la columna cervical. Es muy importante porque nos permite, digamos, valorar y mirar qué tanta es la limitación de la extensión y de la flexión del cuello, que puede contribuir pues, a que no podamos manejar adecuadamente la vía aérea. Entonces hay, por ejemplo, en el niño con síndrome de Down, hay una predisposición a una luxación atlanto-occipital porque la movilidad de esa articulación está aumentada. Pero, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, por el contrario, los movimientos de flexión-extensión pueden estar reducidos. También, pues, si hay algo traumático, ¿no? Como fracturas, subluxaciones, contracturas, quemaduras. Con tal manejo de la vía aérea, pues tenemos que iniciarlo con maniobras de permeabilización. Entonces, tendríamos que mirar la extensión de la cabeza, la elevación del mentón y realizar la maniobra de protrusión de la mandíbula. Tenemos que hacer estos movimientos con una mínima compresión, digamos, de los tejidos blandos. Casi todos la compresión se debe hacer sobre las partes óseas para evitar, pues, daños, y también teniendo en cuenta que se pueden generar empeoramientos si no hacemos una maniobra adecuada de la vía aérea. Entonces, en cuanto a, bueno, ahí tenemos las maniobras de extensión y elevación para el alineamiento de los ejes. El manejo básico incluye los objetos como la máscara, las cánulas, oro y nasofaring. Entonces, hablando un poquito de cada uno de ellos, la ventilación con máscara, a pesar de que se ve tan sencilla, digamos que es una de las cosas que a veces es más difícil lograr si no se escoge adecuadamente el tamaño de la máscara, si no se coloca adecuadamente en el paciente.
Es un apoyo vital durante la ventilación y debe ser del tamaño apropiado, haciendo un sello alrededor de la boca y de la nariz. El sostén de la máscara se debe realizar con la maniobra de la C y de la E. De esta forma, entonces el índice y el pulgar de la mano izquierda formando una C y el dedo meñique en el ángulo de la mandíbula formando una E con el resto de los dedos. De esta forma, como lo ven en la imagen. En cuanto a las cánulas nasofaringeas y orofaringeas, entonces son útiles cuando queremos despejar, digamos, la obstrucción causada por la lengua, básicamente. Se debe tener en cuenta el estado de conciencia del paciente. Entonces, la cánula orofaringea puede generar reflejo nauseoso y empeoramiento de pues, más riesgo de asfixia por aspiración en pacientes conscientes. Entonces, no se debería utilizar en ellos. El tamaño de la cánula se escoge en base a la distancia que existe para la orofaringe entre la comisura labial y el ángulo de la mandíbula. Y para la cánula nasofaringea, la distancia entre la narina hasta el ángulo de la mandíbula. También tenemos que tener en cuenta una lubricación adecuada para evitar traumatismos y sangrados. En caso de que escogiésemos nosotros una cánula muy pequeña, pues eso pudiese agravar la obstrucción por, digamos, el desplazamiento de la lengua hacia la parte de atrás. Y si la cogemos muy grande, entonces podemos desencadenar reflejos como el de tos, vómito o laringoespasmo. Entonces, por eso es tan importante la mención adecuada de las cánulas. El manejo intermedio lo hacemos con la máscara laringia y otros dispositivos, aunque no los traje a colación, casi no he visto que los utilicen. Tubo laringio y gel. Entonces me quedé con la máscara laringia. Es una alternativa estándar para manejar la vía aérea durante la anestesia general. Está compuesta por un tubo adaptador de 15 milímetros y una parte distal con una máscara elíptica conectada a un balón y que se infla a través de una válvula piloto. Hay diferentes tamaños y digamos que cuando la vamos a escoger, pues dependerá del peso y del paciente. Cuando se infla, o sea, se introduce el dispositivo y cuando se infla, se va a descansar sobre... Yo no lo coloqué ahí, ahí está. Va a descansar sobre el esfínter esofágico superior, los bordes laterales que van a llenar la fosa piriforme y el borde superior que se va a localizar en la base de la lengua. En realidad es un dispositivo muy útil y que se ha ampliado su uso en los últimos años, la máscara laringe. Ahí entonces les traje lo del tamaño de la máscara. De acuerdo al peso del paciente, entonces se utilizará el tamaño y ellos tienen como digamos, un chancuquito en el tubo mismo, dice los kilos que debe colocar esa máscara. Las ventajas respecto al tubo, entonces, pues esta va a evitar el uso del laringoscopio, va a generar menor trauma de cuerdas vocales, menor invasión al tracto respiratorio, va a eliminar el riesgo de intubación endotraqueal o esofágica, requiere en realidad de un mínimo entrenamiento, es mejor tolerada y tiene una menor incidencia de odinofagia y bacteremia. También genera menores cambios en la función respiratoria y en la presión intraocular y una menor respuesta cardiovascular y simpática a la inserción y a la retirada de la máscara. No la podemos colocar en todos, entonces aquí en el libro del doctor mencionaban estas contraindicaciones. Entonces, que él tenga hernias diatales, que tenga obstrucción intestinal, casos de obesidad mórbida, cuando haya casos de retraso del vaciamiento gástrico, como opiáceos, alcohol, trauma. A nivel pulmonar, si hay niveles de resistencia pulmonar elevada, distensibilidad baja pulmonar, traumas de tórax, ventilación solo con un pulmón. Y a nivel de la vía aérea, que la vía aérea sea fácilmente colapsable, tenga una apertura vocal limitada, diátesis hemorrágica, obstrucción glótica o subglótica y patología faríngea como tumor, abscesos, edema y hematoma.
El manejo avanzado pues ya va a incluir intubación orotraqueal y otras medidas más hacia la parte quirúrgica como la cricotirotomía y la traqueostomía. En cuanto a la intubación orotraqueal, entonces aquí tenemos las indicaciones. Entonces, pacientes con estado de shock y que necesitamos ventilación mecánica invasiva, bloqueos neuromusculares, eh, que les vayamos a hacer procedimientos como toracotomía, estenotomía, cirugía cardiovascular, cirugías que comprometan la vía aérea, falla respiratoria, trastornos neurológicos con Glasgow menor a 9, que tengan dificultad para mantener la vía aérea con otro método y que requieran de reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces, para realizar la laringoscopia directa, tenemos que colocar al paciente en posición de olfateo, extender la cabeza del paciente y alinear los ejes de la boca, la faringe y la laringe, y elevar el occipucio para que se rectifique el eje de la tráquea. Esto, pues digamos que en los niños lactantes, como les dije, se logra cuando colocamos una toalla o un rollito por debajo de los hombros. Eso pues lo logramos así. Y en los niños más grandes, al igual que en los adultos, eso se logra así también. Pues hacemos las dos maniobras, pero podemos facilitarlo con algo por debajo de la cabeza, como para nivelar los ejes. Respecto a hojas rectas versus curva, depende realmente de la edad. Digamos que en los niños más pequeñitos se considera la utilización de las rectas como mejores, digamos por las características de la epiglotis que ya hablamos. Pero algunas personas a partir de los 3 años ya empiezan a utilizar la curva, digamos que ya se va pareciendo un poquito más a la de los adultos. En este libro mencionaba pues, que menores de 6 años se utilizarán hojas rectas y, y cuando ya fueran mayores de esa edad, pues ya pudiesen utilizar la curva. En cuanto al tamaño del tubo traqueal, también va a depender de la edad y el peso realmente. Hay varias fórmulas que nos permiten hacer una aproximación al tamaño. Entonces, dependiendo de si el tubo tiene balón o no tiene balón. Entonces, si no tiene balón, el tamaño del tubo sería la edad sobre 4 más 4. Y si tiene un balón, entonces sería la edad en años sobre 4 más 3. Eso es solamente aplicable para mayores de 2 años. En los niños más pequeñitos, entonces ahí sí ya tendrían que mirar de acuerdo al peso que tubo le correspondería. Hablando entonces un poquito de secuencia de intubación rápida, pues es un proceso que nos permite, es un proceso secuencial de preparación, sedación y parálisis que nos va a permitir la intubación orotraqueal de emergencia. Primero se tiene que hacer un proceso de preoxigenación, el proceso de preoxigenación, sedación y de parálisis. Entonces, con la preoxigenación se debe dar al 100% y debe iniciarse lo antes posible una vez que hace evidente la necesidad de intubación orotraqueal. Si el niño está respirando espontáneamente, lo podemos hacer con máscara de no reinhalación, mínimo 3 minutos. Y si el niño está apneico, entonces ya con ventilación balón-mano, teniendo una FIO de 100% a un flujo de 7 litros por minuto. El objetivo pues, es mejorar los niveles de oxígeno y desplazar, digamos, el nitrógeno que hay a nivel pulmonar, porque recuerden que los niños es más fácil que se coloquen hipoxémicos cuando los dejamos sin ventilación. Sí. Bueno. En cuanto a la sedación, entonces nos va a permitir proporcionar amnesia, inconsciencia. Entonces tenemos varios medicamentos que podemos utilizar. Dentro de ellos está el etonidato, la ketamina, el propofol, midazolam y el fentanilo. Hay algunas indicaciones para cada uno. Por ejemplo, para el etonidato no lo podemos utilizar de rutina en pacientes con shock séptico porque genera una supresión transitoria de la parte córtico-adrenal. Lo podemos utilizar en pacientes que tengan
inestabilidad hemodinámica, al igual que la ketamina. Las dosis para tomidato son de 0.3 miligramos por kilo intravenoso y para ketamina de 1 a 2 miligramos kilo intravenoso. El propofol y el midazolam pueden interferir con la parte del estado hemodinámico, causan hipotensión, entonces solamente deberían ser utilizados en pacientes que estén estables. Entonces, por ejemplo, los pacientes con estado epiléptico pudiese ser una opción, propofol y midazolam. Listo. En cuanto a la parálisis, los agentes paralíticos van a generar una relajación muscular completa y van a facilitar el procedimiento de intubación. Tenemos dos, digamos, ideales, como la succinilcolina y el rocuronio. El rocuronio sería ideal porque no generaría, digamos, los efectos adversos que generaría la acetilcolina, pero hay que tener en cuenta que solamente se pudiese usar si tenemos el reversor del rocuronio, porque este tiene un efecto mucho más prolongado. Entonces, si tenemos su gamadez, pues si tenemos ese agente, entonces podríamos utilizar el rocuronio. Si no, entonces es preferible utilizar la succinilcolina a pesar de esos efectos adversos. La técnica de intubación, entonces pues tenemos que avanzar la hoja del laringoscopio bajo visión constante a lo largo de la superficie de la lengua. Debemos colocar la punta de la hoja directamente en la vallécula, pues eso en los grandes, ¿no? En los niños tenemos que pinzar la epiglotis y tenemos que correr la lengua con el laringoscopio y exponer la abertura glótica. Una vez que ya la veamos, entonces ahí es cuando, sin perder de vista la glotis, vamos a introducir el tubo. La longitud de inserción va a depender de varias cosas, digamos que el tamaño del niño, pero hay una fórmula práctica que solo la coloqué, solo esta, porque era muy práctica, y es el diámetro interno del tubo por 3, y eso nos daría los centímetros de inserción del tubo. Para confirmar el posicionamiento del tubo, entonces tenemos que evaluar clínicamente cómo está el paciente. Si tenemos disponibilidad de capnografía, pues podemos utilizarla, y la radiografía de tórax, pues en todo caso. Entonces es importante saber que visualizar el paso del tubo endotraqueal por las cuerdas vocales pudiese ser tan preciso como la capnografía. Y a nivel del examen físico, pues tenemos que valorar la elevación simétrica del tórax, la auscultación en ambos campos y si se forma una columna de vapor. Existen múltiples complicaciones asociadas a la intubación orotraqueal para tener claro, entonces dentro de ellas lesiones de la vía aérea superior y traumas nasales, audición de los dientes, laceraciones traqueales, perforaciones, hipoxemia, intubaciones en el esófago, intubaciones selectivas, broncoaspiración, necrosis traqueal, edema glótico, Krupp y estenosis laringotraqueal. Y listo, eso es como lo que les tenía para compartir hoy. Daniela. Sí, doctor, dígame. Daniela, ¿me va bien?